Muy buenos días a todos los amigos del canal 9 de CNC de Global. Desde la ciudad musical de Colombia estamos entrevistando a una de las personalidades más importantes del país en su programa Debate CNC, donde su opinión cuenta. La doctora Aída Abella. La doctora Aída Abella ha sido candidata a la presidencia de la República y una de las personas que ha trabajado inmensamente por la paz de este país. Así, a pesar de haber tenido muchas dificultades en su vida, le tocó irse del país, refugiarse en otro país y lógicamente que ha vuelto. Dios quiera que Dios la proteja y que siga trabajando en torno al mejoramiento social. Hay dos puntos que me gusta de la doctora Aída Abella como dirigente política. La primera, que es una educadora, es una profesora educadora, y la segunda, que es una luchadora contra la corrupción. Tiene muy claro ese compromiso de los colombianos y de la mujer y de los hombres contra la corrupción. Y otro punto importante que estamos de acuerdo es que tenemos que trabajar por el proceso de paz, esa paz que todos anhelamos. Que la gente dice que la gente izquierda es de guerra. No, nosotros somos de paz, nosotros que pensamos diferente a este país somos de paz. Lo que pasa es que no aceptamos una paz sin justicia social, que es diferente. Doctora Aída Abella, bienvenida al departamento del Tolima, a la ciudad musical de Colombia. Y bueno, ¿a qué se debe esa grata visita de usted? Muchísimas gracias y un saludo muy fraterno a todas las personas que nos están viendo en este programa tan importante de la televisión. Primero que todo, venimos para reforzar el Frente Amplio por la paz, por la justicia y por la democracia en Colombia. Segundo, porque creemos que es necesario también hablar con la gente del común, con la señora que hace empanadas en el pueblo, con el que tiene la tienda y con la persona que dirige de pronto los destinos de un municipio, con algunos concejales. Me he entrevistado con concejales de todos los partidos, diciéndoles, bueno, ¿qué opina? ¿Cómo va por aquí el proceso? Etcétera. Y hacemos parte del Frente Amplio que hace la verificación también de la paz, de la tregua unilateral. Hemos encontrado algunas dificultades, algunos problemas, como por ejemplo todo lo del Cauca. Hemos estado en Caloto, allá en el corregimiento del Palo, hablando con los indígenas, con los campesinos, con los afros, con todo el mundo, y lo que vemos es que la tregua unilateral es muy difícil sostenerla como está, porque cuando hay un elemento que está por no disparar y el otro por disparar, pues es muy complicado. En un momento se van a encontrar y van a haber disparos. Y estamos haciendo un ejercicio muy complejo, haciendo una negociación en medio de la guerra. Es el único país del mundo que tiene esta experiencia. Negativa, por supuesto. En El Salvador iniciaron unos meses y la corrigieron inmediatamente porque se dieron cuenta que no iba a funcionar. Sin embargo, aquí se sigue negociando en ese sentido. Yo soy de las que creo que la tregua bilateral alivia mucho más la situación tanto del ejército, de los militares como de la guerrilla. Y en esto hay que ser claros. Nosotros necesitamos pacificar todos los sectores que en este momento están confrontados. Y eso hay que hacerlo. No porque lo inventemos los colombianos, sino porque es la práctica en todos los países donde se ha hecho procesos de paz. Y lo segundo, a mí me parece que vamos a tener que, al compás de la paz, de este proceso tan interesante y tan importante, vamos a tener que hacer muestras de todos los sectores sobre la paz. Y una muestra, por ejemplo, es toda la cuestión de educación. En este gran recorrido que hemos realizado por la costa atlántica y por el eje cafetero, ahora por el centro del país y luego vamos hacia el sur, pues lo que hemos encontrado es que faltan muchos maestros para el área rural. Y no llegan, y no los quieren nombrar porque todavía no se han repartido los votos. Por ejemplo, en Córdoba, en Tierra Alta están pidiendo 20 votos para nombrar un maestro en el área rural. Hay miles y miles de niños que no tienen escuela. Y bueno, la ministra ha dicho que no entra a negociar hasta que no se levante el paro. Yo le daría un consejo a la ministra que está joven. Bueno, pero doctora Aída, porque vamos con usted, como hay tantas cosas que hablar y el tiempo tan reducido. Bueno, vamos a tomar, en orden sin importancia no, todos son importantes. Primero, proceso de paz. ¿A qué se debe, doctora Aída, cuando se hizo el proceso de paz con las autodefensas? Yo recuerdo que estuvo Mancuso en el Congreso, todos, y la gente que no compartíamos con la autodefensa nunca dijimos que no, dijimos
que vayan allá al Congreso, que lo reciban. Pero aquí ahora sí se sataniza si se dice que la FARC vaya al Congreso para que explique el proceso de paz. ¿Por qué esa desigualdad? Porque yo creo que en este país ha sido una práctica diaria, usual, a cada minuto y a cada segundo. Este país ha sido muy discriminatorio, no más en la política. El que piensa distinto le quitan la cabeza. Pero también en todas las expresiones de la vida. Por ejemplo, los grandes medios de comunicación son un factor. Escuchaba a un periodista hace unos días, los grandes medios de comunicación han sido un factor en la guerra. Y de verdad, ha habido incluso por los grandes medios, me acuerdo en la época de Bernardo Jaramillo, como el doctor Remo Simón en ese momento, que era ministro de Gobierno o ministro del Interior en este momento, pues dijo que él era el vocero de la insurgencia, a la semana siguiente lo mataban. Aquí hay cosas muy complicadas que arreglar y por eso nos parece que frente a la discriminación hay que hacer y aplicar la Constitución Nacional. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y los ciudadanos, gústenos o no, los guerrilleros son ciudadanos colombianos, pero también la gente de la calle es ciudadana colombiana, pero también los jóvenes que no quieren ir al servicio militar también son ciudadanos colombianos y tienen derecho a la objeción a conciencia. Yo me he encontrado muchos jóvenes que dicen, nosotros no queremos ir al servicio militar porque no queremos que nos maten ni matar a nadie, nosotros queremos es estudiar. Y eso me parece muy válido, ya hay que escuchar a los jóvenes. Pero claro, en un país tan desigual, en el que los buenos son unos, las familias de bien, por ejemplo, las familias de bien son la familia Pretel y compañía, pero qué bien le han hecho a este país. Atreverse a cobrar 500 millones y parece que millones de millones han rodado en los bolsillos de estos señores que llegan a la Corte Constitucional, tienen 23 millones de salario mensuales. ¿Qué necesitan para corromperse? Ni se han corrompido. Esto nos parece muy grave, pero también muchos gobernadores que al segundo mes de gobierno tumban su casa y construyan un búnker. Entonces la gente dice, ¿y este? ¿De dónde sacó la plata? Como nos ha sucedido, por ejemplo, en Arauca. Terrible. Entonces no se necesita ser ni un detective especializado, ni cosa por el estilo. Ahí están las pruebas fehacientes, se están robando. Entonces este factor también de la corrupción ha sido factor de guerras en Colombia, muy grave. Es que hay personas especialistas, estudiosos de Colombia, que dicen la corrupción es un factor mucho más perjudicial a la vida del país que la propia insurgencia armada. Y yo creo que hay que analizar muchos focos y muchos factores, entre eso la clase política. Esa clase política que ha rodado por las cárceles y que desde las cárceles vuelve a elegir. Desde las cárceles eligen, por ejemplo, al nuevo gobernador de La Guajira, el mismo que está en la cárcel, que roba, que ordena matar, que hace miles de cosas, y que un juez lo saca desde Barranquilla estando su proceso en Bogotá, y que ese juez tiene que ser detenido porque está haciendo cosas malas. No dudamos de que por ahí rodaron billetes de billetes para lograr una supuesta libertad. Yo creo que aquí vamos a construir una paz si desterramos también la corrupción. Es que la corrupción es un cáncer en Colombia. La corrupción es algo que se nos ha adentrado por las ventanas, por las puertas, por las asambleas, por los consejos, en el Congreso y en todas partes. Yo le decía a mi doctora Aida Bella, a Raulito Rojas, gran amigo nuestro, sí, dirigente acá del Tolima, ¿sí lo conoce? Claro. Sí. A Raulito Rojas le decía eso, le decía, la génesis de la violencia es la corrupción porque hay que sacar plata para todo. O sea, porque ¿quién manda a matar a otro? El que tenga plata, camionetas, armas, de todo. Es un montaje de más de 20, 30, 50 millones de pesos. Bueno, dentro del proceso de paz, hay otro aspecto fundamental que yo quiero también como socialista, doctora Aida Bella. Nos duele la muerte de los policías y nos dolió a todos los colombianos, pero enseguida mataron más de 6, 7 indígenas del Cauca y a ninguno le dolió. ¿Por qué pasa esto en este país, doctora Aida Bella? Eso me pregunto. Cuando estuvimos el miércoles pasado en el Consejo Nacional de Paz, los periodistas me preguntaron lo del Cauca. Le dije, a mí me duele la muerte de los militares y me duele la muerte de los 7 indígenas que se han llevado, que los han secuestrado y que los han asesinado con tiros de gracia. Y me dijeron, ¿cuáles? ¿Cómo cuáles? Si hay organismo que siempre saca sus comunicados de prensa, es la UNIC. Y yo sabía que los habían mandado a todos los medios. ¿Por qué no pasan? ¿Hay algún filtro en los grandes medios de comunicación? ¿Hay algún control dentro de las noticias? Esto lo vamos a averiguar esta semana. Esta semana nos vamos a proponer hacer esta averiguación porque nos suena mal que haya unos muertos buenos y unos muertos malos. Los indígenas
Son muertos, claro que nos duelen muchísimo los indígenas, nos duelen también los guerrilleros cuando los matan, nos duelen también la gente de la calle cuando la matan por ser pordiosera, nos duelen los negros en Bogotá que están matando por ser negros, todos nos duelen en Colombia, y entonces a los que nos duelen todos nuestros muertos son los que estamos buscando la paz. A mí me conmueve mucho que haya señores que creen que hay muertos buenos y muertos malos, y que hay unos muertos de primera y otros muertos de segunda. Yo creo que en este país todos son muertos, y todos tienen madres, y todos tienen padres, y todos tienen familia, y todos tienen hermanos, y todos tienen gente quien lo llore, amigos, y definitivamente tenemos que avanzar en considerar que en Colombia hay diferentes pensamientos, y que todos merecemos respeto, unos y otros, y que nadie puede seguir muriendo en Colombia por la forma como piense. No podemos seguir en esta tragedia, pero lo que más me asombra es que en este tercer recorrido al país he encontrado el resurgimiento de los grupos paramilitares a lo largo y ancho del país. Sabemos que reclutan jóvenes en Ibagué para llevárselos al Meta. Sabemos que reclutan hombres ya no tan jóvenes en el Valle y se lo llevan para Apartadó. Sabemos que de Antioquia salen bandas paramilitares para el Atlántico. Y sabemos que en este momento hay un resurgimiento del paramilitarismo en todo el país. Y esto me preocupa. Vamos a hablar esta tarde con algunos de los ministros del despacho y vamos a decirles lo que hemos encontrado. Y el Tolima no se escapa. Encontramos que hay paramilitares en la parte alta de Natagaima y empiezan a asomarse por los lados de Coyaima. Y también de todo el reclutamiento que están haciendo en los barrios populares de Ibagué. Esto me impresiona. No podemos dejar, hago un llamamiento a los padres de familia. Nuestros hijos, los jóvenes desempleados no pueden dejarse engañar nuevamente, porque los llevan a una guerra fratricida, los llevan otra vez a levantar a los grupos paramilitares en Colombia para sabotear el proceso de paz. Esta es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. No queremos más hijos para la guerra. Y los muchachos que me contactan en las universidades y en los colegios me dicen, no queremos ir, no queremos a que nos enseñen a matar. Y esto yo creo que es una consigna que además la encuentro supremamente justa. No podemos cederle 1 centímetro de este territorio a la guerra. Tenemos que llevar todo el territorio hacia la paz, y esto lo hacemos un poco con poder local, a votar por quienes están por la paz. Otro aspecto, doctora Aida Bella, que yo quisiera el diálogo pues con todo el país y con el mundo a través de YouTube, porque esto es mundial. Quisiera preguntarle, con sus palabras, ¿qué hacemos para esa gente de estrato 1, 2 y 3, que luchan todos los días por sobrevivir, pero que uno la escucha clamando guerra, la guerra que todos los días viven? Y también, ¿qué mensaje le damos a esos personajes que tienen 200, 300 guardaespaldas pagos por nosotros, sueldo sobre sueldo, y mantienen los escritorios pidiendo guerra, 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 cuando sus hijos están de grandes empresarios y haciendo plata, pero nunca en la lucha armada, nunca colocando su pecho allí? ¿Qué le decimos a esa doble moral que hay, tanto de estratos de 1, 2 y 3 que piden guerra cuando debe estar buscando la paz, y estos sectores altos que piden guerra y que los hijos de ellos están muy orondos estudiando o haciendo plata? Bueno, yo creo que este país ha sufrido tanto la violencia que la asume casi como normal, como parte del paisaje. Porque no sabemos un país en tranquilidad, no lo conocemos. Y no saben el valor de la tranquilidad, de la paz. No lo conocemos, generaciones enteras. Si hubiésemos conocido a nuestros tatarabuelos, nos hubieran contado su guerra, pero los que conocimos, los bisabuelos, nos contaron su guerra. Nuestros abuelos, nuestros padres, ahora nosotros mismos, ahora nuestros hijos, y si nos descuidamos, nuestros nietos. Tenemos una enorme capacidad para soportar todo esto y la morbosidad con que se cubren las cosas de la guerra. Presentar a los muertos como trofeos, casi que en una cuestión extremada de exaltación de la violencia, todas las películas que se hacen sobre los capos, como diciendo estos son los ejemplos de nuestra sociedad. Eso no son los ejemplos de nuestra sociedad. Nosotros tenemos muchos ejemplos que nunca resaltamos,
que no encontramos en las grandes series de la televisión, por ejemplo, pero que tampoco encontramos programas educativos hacia la paz. Entonces la paz es tener trabajo, pero la gente, claro, la gente que anda arruinando la vida y diciendo, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que le hacen creer por las grandes emisoras y las grandes cadenas de televisión? Que aquí todo se arregla matando unos cuantos. Y aquí han matado a Pablo Escobar y no se arregló. Aquí han matado al Gache y no se arregló. Aquí han matado a muchos guerrilleros y no se ha arreglado. Aquí ha pasado muchas cosas entre la vida y la muerte y no se arregla este país. Aquí lo que necesitamos es construir otra cultura. Que los grandes medios empiecen a hablar de los valores de la paz. Pero además decirle al padre de familia, usted no puede maltratar a su niño. Muchos niños son maltratados, violados. Están muriendo en este momento en que estamos hablando seguramente un niño en La Guajira porque mueren 2 diariamente de hambre y de sed. Y a los niños de La Guajira, ¿quién les duele? 4.700 niños en 5 años muertos de hambre y de sed por una clase corrupta que se roba los ingresos de La Guajira y que siguen gobernando en La Guajira y que no les ponen el acueducto en Riohacha porque los dueños de los que venden el agua en carrotanque son los familiares de la clase política corrompida de ese departamento. No les construirán un acueducto porque se les cae su negocio. Y entonces tenemos cosas inconcebibles que se resaltan en la vida nacional y yo creo que a eso es que tenemos que ayudar muchos medios de comunicación que sin ser los grandes medios tienen audiencia y nos pueden ayudar a educar a la gente, a convencernos de que si construimos un país en paz, esos que están rasguñando la vida, esos que no tienen trabajo, que son vendedores ambulantes, que tienen que levantarse a las 3 de la mañana a mirar cómo compran las habichuelas en la plaza para venderlas un poquito más cara en los corredores de las grandes ciudades. Por Dios, el día que entendamos que la paz nos va a traer muchas cosas mejores que la guerra, ese día la gente va a entender. Y por eso, desactivar la guerra es liberar un pocotón de plata para la salud y para la educación y también para crear trabajo. Yo no entiendo cómo aquí, pudiendo crear fuentes de empleo, les digo unas pocas, las fábricas, por ejemplo, de chocolate para la exportación, tenemos uno de los mejores cacaos del mundo, el mismo que produce Venezuela y allá exportan, y nosotros no hemos sido capaces de construir fábricas de exportación en Arauca, en norte de Santander, en Santander, donde tenemos la misma calidad del cacao, pero también nuestra industria del cuero. Hombre, aquí se hacía una industria bellísima, teníamos los mejores bolsos, carteras, zapatos, ahora no encontramos unos zapatos hechos a nivel nacional y yo creo que esto hay que revivirlo, pero también hay que revivir la industria del mar. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos 2 océanos y no tengamos una flota pesquera? No ayudemos a los pescadores artesanales, le entreguemos nuestros mares a las transnacionales en actos de corrupción impresionantes, porque quienes están permitiendo que las transnacionales barran nuestra riqueza marina en aguas territoriales y extraterritoriales son la clase política de todo ese sector de la costa atlántica y también de la costa pacífica. Hombre, ¿dónde está el trabajo para los colombianos? Está el trabajo para las grandes flotas transnacionales de la pesca. ¿Y dónde está el trabajo para nosotros? La flota mercante la acabaron. ¿Por qué? Porque ahora nuestras mercancías se mueven en barcos de otros países y el empleo nuestro se destruyó. ¿Por qué no tenemos las industrias de textiles? ¿Por qué acabamos con el algodón? El algodón tiene una demanda mucho más fuerte ahora que hace 10 años. ¿Por qué no seguimos cultivando algodón? ¿Por qué no seguimos con las industrias de textiles en todo Antioquia y el Viejo Caldas? ¿Por qué acabamos con todo eso que es el trabajo de los colombianos? Si construimos la paz, yo creo que entre todos vamos a tener que presionar al gobierno. Si aquí los empresarios privados no quieren hacer las fábricas de cacao, por ejemplo, que no las hagan. El Estado tiene la obligación de hacerlas porque tiene la obligación de crear trabajo. Y claro, como pasa todo en Colombia, Isagen, que es una industria que está produciendo, que definitivamente le da divisas al país, ahora la quiere vender el ministro. El ministro que tiene una familia muy bien posesionada, por supuesto su padre es pensionado de la Federación de Cafeteros, su hermana es embajador en Brasil, su otro hermano, si nos descuidamos, afortunadamente no, pero casi nos lo nombran rector de la Universidad Nacional, y el ministro, por supuesto que muy bien posesionados, millones de millones caen en su familia, pero ese ministro no conoce que hay gente que aguanta hambre en este país, que no tiene un pan en este momento para llevarle a sus hijos,
¿Y qué digamos de los notarios? ¿Y qué decimos de las cámaras de comercio que se vuelven supermillonarios, millonarios? Nadie, pues, se han vuelto un poder dentro de los departamentos y se llevan toda la plata. ¿Y qué decimos de los notarios? ¿Y qué decimos de los curadores? Por Dios. No terminaríamos. No terminaríamos porque la corrupción es enormemente grande. Para cerrar este bloque, bueno, mi doctora Aida Villa, para cerrar este bloque quiero decir una cosa. Hay una marcha a favor, no me digo que estamos en el tema de la paz. Hay una marcha que está haciendo los sectores guerreristas en contra de la paz. Estos días ya dijeron que van a partir un poco de gente que contra la FARC, contra Santo, contra todo el proceso de paz. Aspiramos que estas marchas pues tengan lo que es el respeto hacia también los que pensamos, yo tengo que decir, pensamos en la paz. ¿Qué decirle a los sectores, doctora Aida Villa, qué decirle a los sectores que estamos con la paz? ¿Cuál es su orientación? ¿Cómo hacemos para que esa paz que va muy adelantada, que está apoyada por todos los países del mundo, hasta por Estados Unidos mismo, están apoyándolo por todos los países, qué hacemos para evitar, ahora todos estos días va a haber muchos tropiezos y muchos obstáculos que le van a colocar los de la ultraderecha, la gente que quiere la guerra? ¿Qué hacemos para que la paz se siga con esa dirección que creemos que históricamente nunca habíamos llegado tan lejos en hacer ese proceso? Yo no digo paz, desarme, porque el paz es otra cosa, pero un desarme implica que comenzamos el proceso de paz. ¿Qué decirle, doctora Aida Villa, a la población de Colombia, sobre todo a esas personas que no han entendido que la paz es importante y es necesaria en nuestro país para mejorar la calidad de vida de todos nosotros? Yo creo que así como hacen desfiles unos, hicimos desfiles otros. El 9 de abril este país se engalanó de la paz. Salieron campesinos, estudiantes, jóvenes, objetores de conciencia. Vimos también muchísimas mujeres clamando por la paz. Y yo creo que este es un tema que realmente que digamos, dividido la sociedad colombiana. Pero es un tema en los cuales nos vamos a encontrar, tarde o temprano. La gente se va a dar cuenta que la guerra en este país también ha sido un negocio, que se han lucrado los que venden armas, los que además sacan armas oficiales para venderlas, los que compran uniformes, los que compran hasta comida y los que dan salud. Recientemente ha salido un escándalo tremendo en la salud de los militares, pero ese escándalo se replica en la salud de los que no somos militares. Es que la EPS y la salud en Colombia se han vuelto un negocio grandísimo. Y estos negocios hacen parte de la guerra, ¿eh? Con eso que ganan también se sostiene la guerra. Y los grandes traficantes de armas y los que venden por debajo de la ruana y los que sacan y toda esta cuestión, pues hay una economía de la guerra muy grande, en la cual están vinculados muchos de la extrema derecha, de los que presionan la guerra, han estado vinculados con los negocios que producen muchísima plata. Y tenemos otro factor muy complicado, es que quienes quieren la guerra, muchos de esos, de los que dirigen, tampoco sus hijos van al frente de batalla. Y yo leí hace muy poco tiempo a alguien que se ocupa de estos temas que decía, el día que los hijos de ellos vayan a la guerra, se acabó la guerra. Porque entonces va a haber una situación muy especial también para ellos. Nosotros somos amantes de la paz, la queremos para todos los colombianos, para todos. Pero también queremos hacer un llamado muy especial, por ejemplo, a los empresarios de este país, que financiaron la guerra. No lo decimos nosotros, lo dijo un empresario que se llama Raúl Hasbún, que fue jefe paramilitar en Urabá, pero además es terrateniente de Urabá, tiene más de 4.000 hectáreas en esa zona, empresario del banano. Él está preso, su nombre de guerra era Pedro Bonito, jefe de las autodefensas en Urabá. Él dio una entrevista, si no me equivoco, 2011-2012, en la cual él mismo dice que ha entregado a la Fiscalía
400 nombres de ganaderos, 270 nombres de empresarios y miles de comerciantes que financiaron el paramilitarismo. Él mismo dice en su entrevista que no los tocan porque hay gente muy importante en el país, pero que él no puede ser el único empresario que esté preso por haber colaborado, participado y ser activo y ser jefe del paramilitarismo. Entonces mire lo que ocurre en este país. Cuando se habla también de la justicia transicional, pareciera que fuera solamente para los guerrilleros y para los militares. Y aquí hay actores del conflicto que tienen que estar ahí como los empresarios. Y los empresarios tienen que darse cuenta que en cambio de estar dando plata para que compren fusiles para matar a la gente, deben estar dando la plata para construir escuelas, pagar más impuestos para que haya más maestros, porque con la educación construimos paz y armando a la gente solo construimos desolación, guerra y muertos. Bueno, doctora Aida, su concepto frente al proceso de paz, muy optimista. ¿Cómo hacemos para protegerlo? Porque tenemos que proteger el proceso de paz. Sí, yo creo que Colombia entera está dispuesta a una paz. Los unos quieren una paz con muertos y las otras queremos una paz sin muertos. Y yo creo que los que queremos una paz en la que todo el mundo viva bien, tranquilo, que podamos distribuir la riqueza nacional, porque la firma de los acuerdos es simplemente el inicio de la paz, pero para eso tenemos que hacer enormes esfuerzos. Primero, porque aquí hay que hacer una reforma agraria, aquí hay que crear las zonas de reservas campesinas, aquí hay que darle al campesino tierra, pero también asistencia técnica y crédito para poder elaborar la tierra, un crédito decente, blando, que no represente que si no puede pagar la cosecha porque no llovió, inmediatamente le caen sobre su tierra, no. Aquí necesitamos hacer de este país una minga por la paz y por eso les decimos a quienes quieren la guerra que se equivocan, que no es lo correcto, que si queremos construir la paz, sobre todo las mujeres, las que amamos la vida, estamos doblemente comprometidas por conservarla, porque los hijos no vayan a los frentes de combate ni de un lado ni del otro, y que sean constructores también, que sean obreros, que vayan a trabajar, que tengamos un país distinto, pero la clase política tiene un gran compromiso y una gran decisión. Primero tienen que dejar la corrupción, dejar de estar reunidos con los contratistas de mañana porque les están dando miles de millones para sus campañas. Eso no es posible. Eso no puede seguir siendo un estándar en Colombia. Hacer las obras directamente. Y habrán grandes obras en las cuales tendrán que contratarse en consorcios, eso es cierto. Pero por el momento, si queremos evitar que la corrupción sea otro avance hacia la guerra, debemos desactivarla para avanzar hacia la paz. Y desactivarla es hacer política con ideas y no hacer política con plata. Aquí no existen maquinarias electorales. En Colombia lo que existe son unas maquinarias financieras de dineros sucios y de la corrupción, comprando votos para llegar a ser gobernadores, alcaldes, concejales y en este momento diputados. Pero también hay un gran sector de gente que hacemos la política con ideas. Cuando el pueblo, cuando estos que están rasguñando la vida y llegan a ofrecerles 20.000 y 30.000 votos por su voto y lo venden, están votando por los ladrones de este país. Y a esos ladrones hay que sacarlos con votos, votando por la gente honesta. Bien, vamos a unos mensajes comerciales, ya regresamos porque vamos a tratar el tema de moda, tema de hoy, de actualidad, que es la lucha de los maestros en su paro nacional indefinido. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con la doctora Aida Abella, a quien estamos muy felices y muy contentos porque esté en nuestra ciudad musical de Colombia y esperamos que nos siga visitando.